Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio. Uy, lo perdí en el chat ahora. Es el 19. Ahí está. Perdón, profe, Bueno, ¿está grabando? sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces acá estoy usando, como decía, el Azure Data Studio. Podría ser el SQL Management Studio. Recuerden, podría ser el Visual Studio Code con el plugin. Pero la verdad me gustó bastante. Es muy parecido al Visual Studio Code. Tiene casi los mismos atajos, la misma interfaz. Pero me pareció mucho más amigable para trabajar con esto. Entonces, la consulta en este caso es esta: listar nombre de proyectos que no hayan registrado tareas. ¿Sí? Bueno, algo que no tiene y que es una lástima todavía es el editor el creador de diagramas. ¿Sí? Pero no tengo acá, a ver, a mano. Bueno, acá podría usar otro gestor de base de datos, que es este que se llama dbeaver, que este sí hace diagramas. Y grabemos un gestor de base de datos más. No son gestor de base de datos, sino son clientes, ¿no? Bueno, acá hay cosas. ¿No estás compartiendo el otro? Mejor, porque tenía de un proyecto que estaba trabajando información y... Ahora va, ¿eh? Bueno, a ver si conecta. Bueno, y acá... Este sí genera un diagrama de entidad-relación bastante lindo. Y a ver si lo puedo exportar. Si encuentran un botón tipo como Save o algo, me chiflan. Acá, exportar como imagen. Y lo voy a guardar en el repositorio. Así nos queda. Entonces, ya estoy, ¿eh? 3, semana 6, der final. Vamos a poner. Bueno, ahí está. Ya puedo cerrar el dbeaver porque voy a usar el Azure, pero ahí tenemos el der, ¿sí? Y nos piden, de vuelta, nombre de proyectos que no hayan registrado tareas. Quiere decir que tenemos que empezar, si vamos de vuelta acá, tenemos que empezar desde proyectos para poder mostrar los nombres y saber los proyectos, qué módulos tienen relacionados y los módulos qué tareas tienen relacionadas. Y entonces, si conseguimos proyectos que tengan o no módulos, pero que no tengan tareas, entonces deberían aparecer esos nombres de proyectos. Bien, también podríamos pensar, la consulta no lo aclara, pero podríamos pensar que si un proyecto no tiene módulos, tampoco va a tener tareas. O sea que aunque ya no tenga módulos, no va a tener tareas, ¿sí? Así que es otra manera de resolverlo. Arrancamos entonces con proyectos. Ángel, te consulto. Sí. ¿Puede haber un proyecto que no tenga módulo y tenga tareas? No. Por la relación que existe. Claro. No puede pasar que tengo un proyecto que después no tiene ningún módulo relacionado, pero sí y después de alguna manera tengo una tarea. No, no es posible. Lo que yo decía es, puede haber un proyecto que no tenga módulos, por lo tanto no tiene tareas, o puede tener un proyecto que tiene módulos, pero esos módulos no tienen tareas. Serían como las combinaciones que se pueden dar.
Y después puedo tener proyectos con módulos y con tareas, que esos son los que no nos interesan. Entonces, si venimos acá al editor, tendríamos que hacer un select y vamos a querer de proyectos el nombre. Bien. De proyectos voy a querer el nombre. Y después, como habíamos dicho recién, si ponemos todo inner join, módulos, si ponemos todo inner join, estaría mal, porque esto lo que va a exigir es que, por ejemplo, acá, el proyecto tenga módulos, y ahora cuando ponemos acá, con tareas, que el módulo tenga tareas, ¿sí? Entonces, si ejecuto esto, lo que va a traer es la intersección en todo, ¿sí? No me va a traer nunca los que no están en el otro. Y entonces esto me trae todos los nombres de proyectos repetidos, ¿sí? Por cada combinación que haya de módulo y tarea. No nos sirve esto. Entonces, ¿qué quiero yo? Que me traiga los proyectos aunque no tengan módulos y los proyectos con o sin módulos aunque no tengan tareas. Si ejecuto esto, a ver si acá nos mostraba cuántos eran. Eran 238, ¿no? El que tenía los inner. Si ejecuto esto me tiene que traer 238 o más, pero no me podría traer menos. Me trae 240. ¿Sí? Entonces es posible que podamos deducir que son dos proyectos los que no tienen módulo o tarea. Pero ¿qué pasa? A mí me sigue mostrando todo porque el inner todavía está incluido. Y una forma, y la manera de excluirlo es pidiendo con el where que cualquier cosa que no esté, que esté en, por ejemplo, en tareas, sea null. Porque fíjense, si yo acá en lugar de poner esto, o además de poner esto, pongo asterisco, podemos ver un poco qué es lo que trae. ¿Sí? Esto es lo que estamos seleccionando. Y todos estos son el asterisco, ¿no? Todos los datos de todas las tablas. Entonces, fíjense, acá tenemos lo que viene de proyectos, acá viene lo de módulos y tareas, tenemos casi al final. Acá, donde viene ID de tipo y de módulo ID, esto es de tareas, ¿sí? Entonces, si me voy al final de todo, donde va a aparecer, bueno, justo no está al final de todo, pero en alguna parte, acá por ejemplo, ven que todo lo que no tenga relación con tareas, lo va a completar con null, ¿sí? Entonces podríamos usar el ID de tarea, que si tiene null, quiere decir que es un registro que tiene proyecto, pero no tiene tarea. Entonces, el ID de la tarea, si es null, son estos dos, y ahora obviamente no quiero el asterisco porque me va a traer datos que no me interesan, solo el nombre del proyecto. ¿Bien? Y ahí estaría, este sería el resultado. ¿Alguna pregunta de este? Yo tengo una consulta que pasa un poco Sí. más general y no tan para este ejercicio particular. ¿De qué formas nos podemos asegurar que estamos haciendo bien la consulta? Por ejemplo, yo lo hice con un ejercicio que no estaba seguro y empecé desde los dos lados y llegué a la misma cantidad de filas en la consulta. Pero, por ejemplo, vos porque estás seguro y lo manejas bien, pero yo cuando lo estaba haciendo no tenía una forma de chequear, capaz como C++, ¿viste? Como ir buscando la vuelta hasta estar seguro que la consulta está bien. ¿Hay alguna forma, hay algún consejo de chequear que esté No, perfectamente bien ejecutada depende de la la cantidad consulta? depende de la cantidad de registros. Si tenés muchos registros, lo que puedes hacer es hacer una muestra y probar, y si funciona para esa muestra, ver si también funciona para toda la población, por así decirlo. Pero después no hay una manera de chequear, salvo
comprobar, ¿no? Claro. Fehacientemente que lo que tendría que haber dado termina dando. Dijiste muestra, Eh, me hiciste acordar a las clases de de estadística. estadística. Y es que sí, uno puede decir que todo lo que tiene en la tabla es la información completa, ¿no? La población, y vos podés decir, bueno, tomo 100.000 registros para probar una consulta, a ver cuánto da. Y después, si eso que es más chiquito de analizar te da como consideras que tendría que dar, se puede como implementar en todos los datos. Pero no hay una forma fácil de comprobarlo. Es básicamente conocer teóricamente qué hace cada elemento de la consulta de selección, que para qué sirve el where, para qué sirven los joins, y, y nada, escribir la consulta correctamente. Si después la información no es tanta, siempre podés como comprobarla manualmente, ¿no? Yo hay veces que para comprobar algo lo descargué a Excel, y con Excel, una tabla dinámica, uno puede más o menos calcular cuánto va a dar, y después, una vez que se sabe que funciona, se implementa, pero si no, no hay una forma. Perfecto, perfecto. Buenísimo, gracias. Sí, Alejandro, acá aparecerían también proyectos sin módulos. Si pongo inner, serían proyectos con módulos, pero sin tareas. Por ahí me da lo mismo. Esto depende de los datos, ¿sí? Fíjense acá como, si bien ya no es la misma consulta, la información es la misma por los datos que hay, ¿sí? En este caso, siempre los proyectos tuvieron al menos un módulo, y después los módulos eran los que no tenían tareas. Pero si yo cargase un proyecto y no le pongo módulos, acá no va a aparecer por el inner. Y si le pongo left, sí va a aparecer porque puse un left. El left y el right dependen del from, exactamente. O sea, dependen del from. O sea, este join, como usé left, ¿sí? ¿Cuál es la tabla de la izquierda? Proyectos. ¿Y cuál es la tabla de la derecha? Módulos. Ahora, este left, ¿cuál es la tabla de la izquierda? El join que hice entre proyectos y módulos. ¿Cuál es la tabla de la derecha? Tareas. Así se va entendiendo cómo se arma la consulta. Left siempre es todo lo que se fue joineando, ¿sí? A la izquierda. Si no hay nada, es el from. Y right siempre es la tabla de la derecha. Bien. Alguien había preguntado acá que no entendía por qué left join y no inner. Conceptualmente, left y join, left y right hacen lo mismo, pero dependiendo cómo escribas la consulta, es qué tenés a la izquierda y qué tenés a la derecha. Si yo hubiese puesto módulos acá, o igual si cambio de esto, módulos acá, y acá decía proyecto, ¿no? Ahora left join estaría mal, porque serían módulos la tabla de la izquierda y proyectos la tabla de la derecha. Acá tendría que usar right join, ¿sí? Pero después es lo mismo, ¿sí? Por eso ahí también esto tiene que ver un poco por ahí con lo que dijeron de por dónde arrancar una consulta. Podría arrancarlas desde tareas o podría arrancarlas desde proyectos, pero si lo arranco desde tareas, probablemente ahí ya tenía que usar right join para resolver esto, no left. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Ángel, consulta. Sí. Yo de arrancar con left le puse a toda full join. ¿Sí? En este caso no me dio error o me dio el mismo resultado que a vos. Pero Sí, viendo lo que vos hace 2 minutos, es que, claro, siempre y cuando no haya un elemento en tarea libre, sin módulo, no me va a complicar. Ahora, en claro, cuanto haya algo en el medio, algo más que agregue, ya ahí sí ya va a ser otro tipo de resultado. sí. Fíjense, en base a lo que decís, Hugo, fíjense esta consulta. Voy a traer el apellido y el nombre de los colaboradores.
y voy a traer el nombre de la ciudad. Encima todo empieza con C. El nombre de la ciudad, voy a poner un alias, y el nombre del país. Bien, entonces, voy a hacer, por las dudas les muestro el DER. Voy a traer colaboradores, Ponele nombre y alias al apellido. país. ¿Eh? ¿Le pusiste alias al país? Ah, no me acuerdo. Pero básicamente es colaboradores, nombre y apellido, nombre de ciudad con el alias ciudad, nombre de país con el alias país. ¿Sí? Entonces, acá por ahí se entiende un poco mejor la diferencia entre el inner. Sí, le puse la diferencia entre el inner, el left, el right y el full. Entonces, a ver, vamos primero con inner. Inner join, ciudades. Y voy a exigir que el ID de la ciudad coincida con el ID ciudad de la persona. Después, inner join países, y exigir que el ID del país coincida con el ID de país de la ciudad. Bien, ejecuto esto y tengo para cada persona en qué ciudad vive y el nombre del país. ¿Sí? A partir de la ciudad. No aparecen acá porque usé inner aquellas personas que no hayan dicho en qué ciudad viven. Bien, fíjense, son 34. Y si yo hago un select asterisco from colaboradores, son 40. ¿Bien? Quiere decir que hay, ¿cuántos eran antes? ¿34? ¿36? No me acuerdo. 34, quiere decir que hay 6 que no tienen ciudad. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, acá right join países? ¿Qué me trae? Me va a traer todos los países que no tengan una ciudad. ¿Y qué más? Y la intersección. Y lo que ya tenemos acá. Claro, claro, por eso, o sea, lo completa, los que ya están y los que no tienen la ciudad cargada. Exacto. Esto que obtuvimos acá, más aquellos países que no tengan ciudad, que no sé si hay. Sí, cierto que habíamos agregado uno. Nigeria, ¿ven? Es un registro que se añade porque en lugar de usar inner acá, usé right. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo right acá de vuelta? Ahí se te trae todos los colaboradores, los 40. Me trae. No, los colaboradores sin ciudad no aparecen. Pero traen todas las ciudades que no tengan colaboradores y todos los países que no tengan ciudades. Pero siguen sin aparecer los colaboradores claro, sin ciudad. claro, Entonces claro. acá empiezan Sí, si acá no a tendría ver, que ser left, ¿no? Para que traiga a claro, todos los colaboradores. exacto. Acá me empiezan a aparecer ciudades que no tienen personas asociadas, ¿sí? Con su nombre de país. Y por acá al final sigue apareciendo el país sin ciudad. ¿Bien? Entonces, ahí es donde entra en juego el uso de null. Si yo quiero traer el nombre de los países que no tengan ninguna ciudad asociada, bueno, no haría falta colaboradores, ¿no? Pero para no reescribir la consulta, yo simplemente acá pongo where CI, que es la tabla de ciudades, punto cualquiera de estas 3 columnas, y me pregunto si es nulo. Si es nulo, entonces, si ciudad es nulo, quiere decir que no tiene, ese país no tiene ciudad. Entonces, con esto podría sacar los países, el complemento, ¿no? Los países sin ciudades. De vuelta, no hacía falta colaboradores para resolver eso. ¿Y qué pasa si en lugar de usar inner o right, uso left? Acá. ¿Qué trae?
No, los colaboradores sin importar si tiene ciudad o país. O sea, todos los que tienen más los que no tienen. Sí, recuerden siempre que uso left o right, es el inner más, en este caso, los colaboradores que no tengan ciudad. Y a su vez, también las ciudades que no tengan país, cosa que no es posible. Entonces, acá en el siguiente, acá daría lo mismo, ¿sí? Pero en el caso de colaboradores y ciudades, sí tiene sentido. Igual si acá pongo inner join, tampoco va a andar, ahora vamos a ver por qué. Entonces acá tenemos uno que tiene null, acá hay otro, ¿ven? Empieza a traerme también aquellas personas que no tengan una ciudad, ¿sí? Si pongo inner join acá, este left que puse acá ya pierde el sentido, porque si bien me trajo las personas que no tengan ciudad, cuando le obliga a que tenga un país, al no tener ciudad tampoco va a tener país. O sea que vuelvo a perder el complemento, ¿sí? O sea, acá me trajo 40, pero si pongo left y right, me va a terminar trayendo 30 y pico de vuelta. ¿Ven? Esto es porque, esto de vuelta es por transitividad, ¿no? Yo digo, colaboradores sin ciudades, pero a los que no tienen ciudades, obligarlo a tener país. Y no se puede. Entonces, vuelve a ser lo mismo que si hubiese puesto inner e inner, ¿sí? De hecho, es peor que si hubiese puesto inner e inner, porque traje más datos y después los termino filtrando. Hubiese sido mejor ya filtrarlos en el primer join. Y después viene lo que dijo Hugo, que es el full join, ¿sí? Que lo que va a hacer es todo, completo, ¿sí? Entonces esto va a traer una cantidad de registro que no sé de antemano, pero lo que va a traer es el inner, me trae el left, como pueden ver acá, me trae el left, acá pueden ver, y acá me empieza a traer el right, ¿ven? O sea que trae el inner, el left y el right. ¿Ven? Y ahí termina trayendo el país sin ciudad. Entonces, este es más raro, pero este es un caso, no el de arriba por los datos que teníamos no iba a poder ser con full, pero este sí es un caso en el que podemos tener personas, o sea, colaboradores sin ciudades. Podíamos tener ciudades sin colaboradores y podíamos tener países sin ciudades. Bien, entonces acá sí tenía sentido para ahí usar el full join, porque dependiendo de los datos, siempre eso va a ser importante, el resultado que podemos llegar a obtener. Bien, ¿alguna pregunta? Está muy bueno este IDE, me gusta bastante. Es una mezcla de Excel con el Visual Studio Code y el Management Studio, que la verdad está muy interesante. Bien, ¿alguna cosa más? Esto es fundamental que lo conozcan bien teóricamente cómo funcionan los joins, ¿sí? En general van a usar inner y alguno de los left o right, sí. Full join, ya vieron para qué sirve. Si en algún contexto les viene bien, lo agregan, si no, no hace falta. Sí, es muy parecido al Visual Studio Code, es el Azure. Yo lo conocí hoy, lo instalé hoy, pero la verdad que me gustó mucho. No idea, no sé, la verdad no lo conocí hasta hace un rato, porque yo en general no uso el SQL Server cuando trabajo una base de datos, entonces no estoy muy metido en este mundo de la parte de Microsoft. Y entonces no lo conozco. Pero no sé, después buscamos con qué está hecho. Si con C++, con C Sharp, El Visual Studio Code, sí. si mal no recuerdo, está con JavaScript, Todo con JavaScript. porque es un browser, en realidad. Sí, hay algunas cosas que dan la sensación de que es como un browser, Claro, sí. es un browser, un navegador. Así que, claro. Por eso es fácil Bueno. agregarle extensiones y cosas por el estilo. Sí, de hecho, este se nota que es el Visual Studio Code tuneado porque tiene
las extensiones de la misma manera, las preferencias de atajos de teclado en la misma manera, todo es muy parecido. Pero yo el Visual Studio Code sí lo uso, pero el Visual Studio Code no es un IDE, por así decirlo, es un editor de texto muy versátil que hasta se transforma en un IDE si le pones las extensiones correctas. Ujú. Pero, por ejemplo, para trabajar con algún gestor de base de datos te sirve, está muy bueno, pero yo el Azure no lo había trabajado nunca. Yo en general uso Postgres. Y si bien se puede conectar con el Visual Studio Code, hay otros IDEs. Ese dbeaver, ¿sí? dbeaver está muy bueno y está hecho en Java, me parece, da toda la sensación de que esté hecho en Java, porque es muy parecido al Eclipse o al NetBeans, pero anda muy bien. Y en realidad, con la herramienta que se sientan cómodos, es lo recomendable. Salvo que sea alguna cosa muy particular que funciona con una sola herramienta y punto. Pero en general vieron que las bases de datos, cuando es conectarse a través de un cliente, lo pueden hacer con varias alternativas. Navicat creo que había que pagarlo, me parece. No sé si tenía una versión free, pero lo he usado algún momento a Navicat para MySQL. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, pregunta no, pero un comentario. Claro, porque siempre se van nombrando, qué sé yo, Postgres, bueno, también los gestores de base de datos y toda la bola, pero al final termina siendo todo lo mismo, nada más que uno se termina mareando por los 8.000 millones de nombres que hay. Sí, Postgres es un gestor de base de datos relacional, pero también a partir de una pregunta, no me acuerdo de quién era, que quería hacer como una especie de herencia, y que en general las bases de datos relacionales no están pensados para eso. Lo puedes implementar si querés, pero no está pensado para eso. Encontré en Postgres que sí tiene herencia. Entonces vos podés decir, no sé, médicos heredan de personas, entonces cuando haces un select de médicos te trae también los datos de personas. Eso no lo conocía y Postgres lo tiene. Hay que investigar cómo hacerlo andar, pero lo tiene. Y el SQL Server, por lo que investigué, no lo tiene. Eso el otro día estaba esperando turno, estaba esperando en el médico y no llegaba más y me puse a ver si tenía y lo encontré. Así que sirvió la demora del médico. Una consulta quizás un poco, ya que estamos hablando de esto, así más general. El otro día, después de la clase, quise hacer como el update de todo el dataset. Y lo que yo tenía algunas tablas con otro nombre y incluso algunas columnas con otro nombre. Entonces tenía que cambiar o todo el dataset, que no lo iba a hacer claramente cambiar cada una de las líneas, o si no, cambiar la tabla, después la columna. Cambié los nombres de las tablas con un código que encontré por ahí. Y después tenía que hacer lo mismo con las columnas. Y no es tan sencillo. Después dije, bueno, ya fue, saco todo, limpio toda la base de datos, le saco todos los datos y le hago un insert nuevo. Y tampoco podía porque tenía que eliminar la foreign key. Entonces, ahora, o sea, está perfecto. Ahora se puede, agarré, creé de vuelta la base para que me coincida con los insert. Pero el día de mañana, si laburo con base de datos, no va a ser tan sencilla la situación. Entonces, no era, o sea, me llamó la atención que para poder borrar todos los datos tengo que sacar todas las restricciones, después volver a cargarlas y todo Sí, eso. claro. Sí, o sea, es el costo-beneficio de que por el otro lado, si querés agregar un registro que no está relacionado te lo permita, o si accidentalmente alguien quiere borrar un alumno, no te termine borrando todos los exámenes que rindió, por ejemplo, o todos los pagos que hizo. Funciona así. Claro, por eso, es un arma así como de doble filo, Es que porque la tarea que te vos estabas facilita un queriendo hacer no es montón. común. Claro, eso es lo que quería saber. Cambiar Si lo que nombres yo de quería hacer columnas. no es común eso, ¿no? No, no. Claro, por eso. Surge de una necesidad que es la de que todos tengamos los mismos nombres de tablas, nombres de columnas, datos, que es algo ficticio, ¿no? Después no necesitas que eso
si vos querés que, no sé, un sistema comparta la misma base de datos, no tenés que hacer nada especial. Simplemente un sistema en una computadora A se conecta a esa IP, a esa base de datos, y una computadora B se conecta a la misma y listo. No hay que hacer nada especial. Entonces no es algo tan habitual eso de tener que andar cambiando nombres de columnas o borrando todos los datos. Y si querés borrar todos los datos, no sé si es un código que te lo toma ¿cómo se llama? El SQL Server, pero hay un comando que es truncate table, que eso te va a borrar todo, y si no me equivoco, además te resetea los IDs a cero, va a cero, al valor inicial. Claro, sí, 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 sí. Porque el Sí. delete no te va a resetear los IDs, te lo mantiene donde quedó. Y cuando Claro. querés borrar todo, indistintamente de restricciones y eso, drop database y ya está. Pero no me borra toda la base. Te borra todo, ¿O solamente? toda la Por base eso, por eso. completa. Por eso, yo quería solamente sacar todas las filas, o sea, dejar toda la base, pero limpia, Para, sin ningún dato. para sacar todas las filas era el delete en el orden ascendente, ponele, de las que arrancás por ejemplo, en este caso sería colaboraciones, después vendría tareas, o sea, de las más dependientes de las menos dependientes a las más dependientes, o sea, a las que más tienen dependencia. Ah, ok, Eh, ok, 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 ok. esa es la O sea, manera. empezar por las que están más O sea, aisladas, por vos así. si querés borrar una tarea, tenés que primero haber borrado todas las colaboraciones. Si querés borrar Claro. un módulo, tenés que haber borrado primero todas las tareas. Entonces vas siguiendo ese orden No sabía hacia eso. arriba. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, listo, buenísimo. Gracias. Bien. ¿Alguna cosa más? Sofía. En realidad se puede, ¿no? Creo que lo mostré. Se puede hacer así. La pregunta es si se puede hacer relaciones entre tablas sin usar joins, ¿no? Y se puede con el where. Pasa que por la forma o sea, esta es una opinión mía, el where está pensado para mí, para un tipo de filtrado, y el join para otro. Entonces, me parece que conviene usar el join en lugar de meter todo en el where, ¿sí? En realidad Pero porque es como después interpreta el motor de base de datos, porque él entiende que lo que vos estás tratando de hacer ahí es una relación. Sin embargo, con el where no sabe que estás haciendo una relación. sí, Entonces, fíjense, le muestro un ejemplo. Igual siempre depende de los datos, recuerden, pero a ver, vamos a traer de colaboradores, o a ver, de clientes, déjenme ver un segundito. Sí, de clientes, el tipo de cliente. Entonces vamos a hacer select asterisco from clientes, inner join, tipo cliente. Sí, Brian, seguí con lo tuyo. Yo mientras voy escribiendo seguí lo que querías decirles. ya está, no. Está bien. Era ese comentario. Ahí, ¿no? Entonces ahí tendría que traerme los clientes y el tipo de cliente y a ver qué podemos traer por ahora ejecuto así. Y por ejemplo, podríamos decir que que tengan celular o que sean extranjeros. Entonces acá pondríamos where celular, vamos a ponerlo así, c.celular is not null or, perdón, tc.nombre igual a extranjero. ¿Sí? Y fíjense cómo en el where queda muy claro, bien,
¿para qué está? Es para filtrar los que no tienen los que tienen celular o los que son extranjeros. Y fíjense cómo quedaría esto si yo no uso el join. Sería clientes AC, tipos clientes ATC, saco el join porque ya no iría más, pero la condición ahora que le tengo que agregar esto es c.id tipo igual a tc.id. Y acá que pongo AND, pongo OR, ya tengo que andar pensando en eso. Y fíjense, si pongo AND, ¿ven que no da el mismo resultado? ¿Por qué? Porque me está haciendo el AND de estos dos o esto. Entonces yo tengo que ahora andar haciendo esto. Y ahí me da el mismo resultado que con el join. Era una pavada. Con esto ahora tengo que utilizar un distinto nivel de operadores lógicos. ¿Se entiende entonces por qué? Y solamente son 2 tablas. Imagínense si tengo que agregar, no sé, 5 o 6. O sea, es lo mismo, pero fíjense la diferencia de complejidad entre una consulta y la otra. Usando el Me word. parece que semánticamente es mejor la primera, como que queda más claro. Y sí, porque para eso es el join en realidad, pero ustedes pueden elegir la que quieren. Si lo quieren hacer así, háganlo así. Si anda, está bien, ¿sí? Pero si no anda, mala suerte, o sea, está mal. Entonces, fíjense cómo les conviene o cómo les parece mejor. Pero el ejemplo este de tener que usar el AND ahora y separar una parte que es la tarea que hacía antes el join y la otra parte es la condición que yo le quería agregar originalmente a la consulta, ¿sí? Entonces, yo les diría que usen los joins porque están en los gestores de base de datos, están en todos, no es que es algo del SQL Server solamente, y está para eso, ¿sí? Está para la relación que hay entre las tablas. Pero bueno, si quieren usar el Word también ahí le mostramos que se puede también. Me parece más complicado, pero es posible. Bueno, eso, Sofía, era la pregunta. Listo. Bueno, ¿alguna cosa más? Puede pasar que en algún laburo, no sé si a vos te pasó, Brian, que te den una consulta a optimizar y una de las cosas que buscan es que apliquen el join. Está resuelta con un front con todo separado por coma y después la condición toda en el where, y la idea es que ustedes después la recreen de la mejor manera, y una de las buenas prácticas para ahí es usar joins. Es que el tema es cómo vos priorizás a la hora de hacer las consultas, cuál hace primero, por quién empieza filtrando. Sí, aparte, si Entonces, hubiese por que eso con hacer el join. un left o un full, por ejemplo, en el where te la regalo. Andás a ver cómo hacerlo. Es que viene más por ahí, viene por un tema de cómo ustedes arman la consulta en que sea lo más natural posible, porque al fin y al cabo somos seres humanos los que tenemos que leerlo, y que claro, no solamente quede claro lo que están poniendo, sino que sea exactamente lo que ustedes están haciendo. Si primero filtran de una manera, si hacen un join con uno, lo primero que va a hacer es filtrar por eso. Entonces, si ustedes lo ejecutan con el analizador de consulta, o sea, con para que ponga el plan de proceso. sí, Y creo que se ustedes, llama el explain. claro, él les va a ir diciendo qué cosas fue haciendo a lo largo de la consulta. Cuando llega a la consulta, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Y los join es lo primero que él hace. Y después hace el where y todo lo demás. Y él lo hace en el orden en que ustedes fueron poniéndolos. Claro. Y después una cuestión de elegibilidad, ¿no? Sí. Ya con una sola ya se nota un poco. Si tienen 10 joins que hacer, pero en el where, me parece que ya no se entiende la consulta tanto. Y después también los joins se pueden hacer con subconsulta, y hay gente que lo hace de esa manera. De vuelta, a mí me parece que el join está para algo, pero si lo quieren hacer con subconsultas, también se podría.
Después hay que ver, como decía Brian, el costo-beneficio de cómo después el gestor de base de datos optimiza eso. Y si hay una cláusula específica para hacer eso, lo ideal es usarla. ¿Está bien? Bien. Es como también ustedes en el join, cuando hacen el join, también pueden poner cosas que pondrían en el where, por ejemplo. Pero sería Claro. ahí hay que ver si es conveniente ponerlo ahí o conveniente ponerlo en el where. Eso después lo ven en el plan, Sí, exacto. qué es lo que hace mejor. En el join también podrían poner una proposición lógica que no tenga nada que ver con el join en sí, sino, no sé. Por ejemplo, pongan, no sé, la fecha. Between, claro. Claro, que la fecha sea mayor a hoy, por ejemplo. Y está ahí. Y como es lo primero que va a filtrar, él lo va a sacar de ahí y entonces todas las demás se hacen con menos datos. Los bucles que le llaman son con menos datos. Bucles se llaman, ¿no? Cuando empieza a recorrer toda la tabla. No sé, el otro día estaba viendo un plan de trabajo de Postgres y no lo entendí, la verdad. Te mostraba los algoritmos que aplicaba y los segundos que tardaba y no me daba la capacidad para entender eso. Nosotros en la empresa donde trabajábamos teníamos que mirar mucho esos Sí, planes. cuando son muchos datos, sí, porque si no, es la diferencia en que Es tarde muchos segundos o que tarde sí. milésimos. Y lo optimizabas y vos decís, traes la misma información, pero la velocidad a que lo traía era terrible por solamente poner bien los join y poner todas las cosas. Y empezar y saber qué filtrar. No solamente eso, sino que crear índices correspondientes a las Claro. consultas y demás. Sí, no necesariamente Isidoro, el tipo de algoritmo de búsqueda, porque el gestor de base de datos va a implementar el que considere más correcto, óptimo. más óptimo. Si no, hay cosas que a veces, no sé, les doy un ejemplo, utilizando una variable se termina gastando mucho menos recursos que ejecutando una función por cada fila del resultado. Cosas así que vos decís cuánto puede llegar a tardar y con muchos datos se nota la diferencia. Los índices son como su nombre lo indica, básicamente. ¿No? No hay mucho más que decirle. O sea, es algo por el cual él va a ordenar los datos, básicamente. Lo va a tener como ordenado en ese índice para hacer las búsquedas más rápido. Sí, sirve para búsqueda y para ordenamiento. Uh-huh. Es algo que se le agrega y conlleva también, obviamente, espacio en disco. O sea, el gestor de base de datos tiene que destinar recursos para gestionar esos índices, pero si después uno quiere filtrar, o sea, buscar u ordenar por eso, es conveniente utilizar un índice, pero va a ser más rápido. Es mucho más rápido y se nota mucho la diferencia entre hacer un filtro sin índice a hacer un filtro con índice. Se nota demasiado. Está bien que, no sé, acá nosotros no vamos a ver índice, ¿no, Ángel? No, pero porque tampoco es que ustedes tienen que sí o sí saberlo, eso lo sabrán los DBA, los que arman las bases de datos, básicamente. Nosotros a lo sumo, como programadores, vamos a acceder a consultar información, hacer insert y todo lo demás, crear por ahí algún script de función y mucho más no. Tal vez algún trigger, tal vez, pero después ya todo lo otro se encargan los DBA. ¿Mm? Bueno. ¿Qué cuestionario, Sofía? Administrador de base de datos. Se llama DBA. Los chaboncitos que administran la base de datos. O analizan. No, ese creo que es administran. ¿No, Ángel? Yo siempre lo tuve como el DBA DBA, es el administrador. El administrador. Sí. Sofía había preguntado algo que tenía una duda con respecto a un cuestionario, pero no sabría cuál. El último activado. Me hizo un top 1 order by fecha y a ver cuál es. No, la verdad no sé cuál es, porque yo veo otros que están ocultos. ¿Y cuál sería la pregunta en uno que contestaste vos, Sofía? Consultas de selección. Ok.
consultas de selección, acá lo encontré, cuestionario y intentos. Y Sofía, sí, bien. Hay uno que te marcó mal. Para que lo busco. A ver, es el que te marcó como que puntuó mal. A ver, ¿puedo compartir la pantalla de tu resolución? Bueno. Este, ¿no? Select apellido as surname, nombre as name, from contactos, where name igual a Juan. Bueno, acá la razón por la que la consulta no funciona es que en el where no se puede poner el alias como filtro. Hay que poner el nombre de la columna. Tendría que haber sido el nombre. Ese no. El que tiene un concatenar. A ver, vamos a empezar desde arriba. Este no tiene. Este no tiene. Perdón, lo hice 2 veces. Ok, Debe ser el otro, porque este me equivocó una sola. ok. Y los otros también, ya sé cuál es, por qué están mal, pero no entendí el del concatenar ese, no sé. ¿Este será? No, este no. Era también con los nombres, apellido y nombre, que tenía que ser apenom, es este. Ese está bien. Hay que cambiarlo a esa, porque o sea, está bien el A y está bien El C. el C. Exacto. Sí, yo Sí, lo vi los tienes dos razón. porque el C lo habías hecho, vos lo habías hecho concatenando. Entonces yo dije, es el C. Pero después vi la función concatenar y existe la función concatenar y dije concatena, entonces es el A. Y así estaba yo. Y no sé, Sí. y puse el A porque dije, no sé, concatena ¿Y sin la coma, digo, capaz que hay algo Claro, escondido sí, ahí. sí, probablemente es lo que tendría que decir el texto de la pregunta es que consulta obtiene la concatenación del apellido y el nombre separado por coma. Entonces ahí esto, por más de que tenga una coma, es la coma de la función, no la coma de entre el apellido y el nombre como string, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es pegarte al apellido y el nombre. Y la C va a poner apellido, coma y nombre. Pero como está mal redactada, entonces la respuesta A y la C son correctas. Claro, Tenés razón. Pero bueno, ya le vamos a cambiar para el próximo cuatrimestre. ok. Ahora ya. Bueno, hay algunos que todavía no lo completaron por ahí. Pero la pregunta sería: ¿qué consulta obtiene la concatenación del apellido y el nombre separados por una coma? Ahí sería la pregunta que queríamos hacer. Alga, porque yo dije, ¿tendrá alguna trampita o algo? Porque con los Sí, otros había me una pasó trampa. de que dije, es esto, y después, ay, no, mirá, qué hijo de su madre. Con el otro que Sí. mostraste, que era el de, también era nombre y qué sé yo, qué nombre y apellido que tenía que mostrar, en el que me equivoqué, pero el primero que habías mostrado, que Sí, era por eso, como estaba intentando mostrar un alias, eso sí, daba error. filtrar con el alias. Sí. Primero vi que estaba mal y dije después, ¿por qué está mal? Y después encontré y era eso y dije, ay, no. Bueno, Pero en este tenés razón vos. Está mal redactado. dale. Sí. Bien, y si no las encontraron, están en los módulos. Hay de normalización, en realidad de modelo relacional y de consulta de selección de la primera parte. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más o vemos ya un poquito del tema que se habilita esta semana? Si quieren. Bueno, voy abriendo un PDF.
Bueno, este tema no creo que les resulte muy difícil, porque es hacer uso de una serie de funciones que ya saben lo que es, o sea, si llegaron hasta acá, ya saben cómo funciona, cómo trabajan las funciones, ¿sí? Que tienen un parámetro una serie de parámetros y tienen un valor de vuelta, ¿no? Estas funciones se pueden utilizar tanto en el select, ¿sí? En la selección, como también en otra cláusula que vamos a ver hoy mismo, ¿sí? Y el objetivo de estas funciones, que son funciones de resumen, como el nombre lo indica, ¿sí? Es para resumir información, ¿sí? Los datos como están nosotros, como guardamos nosotros en la base de datos, se suele decir que es información desagregada, así se llama, ¿sí? Es la información lo más cercanamente posible a cómo la cargó el usuario en el formulario. Por ahí la única diferencia entre cómo la cargó el usuario en el formulario y cómo se guarda es el tema de la normalización, ¿no? Que por ahí el usuario lo termina guardando todo en un solo formulario gigante y después eso va a parar a 4 o 5 tablas, ¿bien? Con relaciones entre sí. Pero el nivel de granularidad o sea, altísimo. O sea, si yo tengo 500 personas que completaron un formulario, lo más probable es que tenga 500 registros en una tabla y después por ahí en otra tenga otro grupo, ¿sí? Pero lo tengo sin resumir, básicamente. Para lo que sirven las funciones de resumen es para resumir información, es decir, como uno haría en Excel con las funciones que tiene Excel de resumen o con una tabla dinámica, lo que nos permite hacer es que la información que está en la base de datos, en nuestras tablas, se pueda agregar o resumir, ¿sí? Y para eso hay 5 que vamos a utilizar, hay alguna que otra estadística, como la del desvío estándar o la varianza, que no vamos a utilizar, pero si quieren investigarlos están. Pero estas son las más comunes, que son contar, ¿sí? Cuenta cantidad de elementos no nulos de una columna. Sum, que lo que hace es sumar la cantidad de elementos no nulos de una columna. Esta de acá, sum, y la otra, ABG, que es el average, sería el promedio, funcionan con valores numéricos, ¿sí? Sum y average funcionan con valores numéricos, mientras que count, max y min funciona con valores diversos, funciona con fechas, texto, números, cualquier tipo de dato va a tratar de obtener un resultado, ¿sí? Entonces, count, sum y average nos sirven count para contar, sum para totalizar, para sumar, ¿sí? Para acumular, average para calcular el promedio y max y min para devolver el máximo y el mínimo. ¿Bien? Para eso serían estas funciones. Son funciones que, por lo que habrán visto, bueno, lo encontrarán por ahí en planilla de cálculo. Estas 5 funciones son muy comunes en el uso de planillas de cálculo. Y también en lo que fue laboratorio 1, laboratorio 2, es muy común que hayan tenido que, en datos que tenían en archivos o en memoria, hacer este tipo de resumen, ¿sí? No sé, el usuario ingresa datos y ustedes tenían que contar cuántas veces ocurría algo, o acumular un valor ingresado para después mostrar el total, o calcular el promedio y así. Entonces, fíjense que son tareas bastante recurrentes y que con SQL hay un conjunto de funciones que están para eso. ¿Bien? Sí, ahora vamos viendo cómo se trabajan con estas funciones, ¿sí? Entonces, en resumen, una función de estas nos permite hacer que información que se encuentra desagregada se resuma, ¿sí? Todas las funciones trabajan con información numérica, salvo max y min y count. Ahí me falta count, ¿sí? A count también se le pueden mandar como parámetros una columna que contenga texto, fecha, lo que sea, y va a contar igual, ¿sí? Y fíjense esto también, esto es clave, ¿sí? La última de acá.
de no tener datos a evaluar, todas van a devolver null, ¿sí? Excepto count, que devuelve 0. Cuando veamos un poco las funciones así en particular, se va a notar esto, pero es importante, ¿sí? Si yo hago un max de una columna y no hay datos, o todos los datos que hay son nulos, me va a devolver null, para indicar que no hay un máximo, ¿sí? En cambio, si yo pido contar registros y no hay datos, o todos los datos que le pido contar son nulos, no me va a devolver null el count, me va a devolver 0, ¿sí? Esa es una diferencia importante entre todas las funciones y count, ¿sí? Bien. Y para ejemplificarlo así de forma, no con el SQL Server, sino en esta diapositiva, esta pequeña tablita con datos de temperaturas, ¿sí? De diferentes ciudades, fechas, milímetros de lluvia y grados centígrados, ¿sí? Entonces, esta tabla de mediciones ficticia es la que usaríamos para ejemplificar, ¿bien? Y para que se den una idea, cuando hay null, significa que no hay un registro de eso. Imagínense que tenemos un sensor que detecta la temperatura y los milímetros de lluvia. Bueno, si hay null, no significa que ese día no hubo temperatura. No tiene sentido. Lo que significa es que no pudo tomar ese dato. Lo mismo con la lluvia, ¿sí? Entonces, 0 significaría que detectó los milímetros de lluvia y no llovió, y null significaría que no pudo detectar, por lo tanto no se sabe si llovía o no. ¿Se entiende la diferencia? Ok, bueno. Entonces, ¿para qué nos van a servir este tipo de funciones? Para calcular cosas como esto. Cantidad de mediciones con lluvia, o cantidad de mediciones de la ciudad de Rosario, o para cada país cuál es la temperatura máxima registrada, o la sumatoria de lluvia de un lugar en particular en cada año, ¿sí? Ese tipo de datos es lo que vamos a poder sacar ahora, este tipo de reportes son los que podemos sacar con la información que tenemos registrada, ¿sí? Entonces empecemos por el más sencillo de todos, que es count, ¿sí? Count, como les había dicho, va a contar los valores no nulos de la columna que se especifique, ¿bien? Pero count también tiene la posibilidad de recibir entre los paréntesis de la función asterisco, y ahí lo que va a contar son filas, ¿sí? Si yo le pongo un nombre de columna, va a contar todos los valores no nulos de esa columna. Si le pongo asterisco, lo que va a contar es la cantidad de filas, ¿bien? Entonces, si yo pongo select count entre paréntesis lluvia, from mediciones, que es la tabla, lo que va a hacer es fijarse en la columna lluvia, en cada una de las filas, los valores que no sean nulos. Y por cada valor, ¿sí? Lo que va a hacer es ir llevando la cuenta de cuántas filas no tenían nulo en esa columna. En esto, como resultado, nos da 8. Si yo hubiese, la consulta de abajo, hubiese escrito select count asterisco from mediciones, sin el where, lo que hubiese contado son las filas que hay en la tabla de mediciones. Bien, entonces, la fila sería 8 más 9, 10, 11, 12. 12 sería el resultado, ¿sí? Hubiese contado todas las filas, ¿sí? Fíjense que no le estoy diciendo qué columna. Cuando le pongo asterisco, le digo, contame cuántas filas hay en esto. Entonces, si quiero terminar teniendo algo como la consulta de arriba, lo que voy a hacer es decir que cuente las filas, pero con la condición de que lo que haya en lluvia no sea nulo. Entonces, nuevamente tendría el mismo resultado que arriba. Me cuenta todas las filas, pero excluyendo en donde lluvia tenga null. Entonces terminaría teniendo 8. ¿Se entiende cómo funciona el count? ¿Qué devuelve esto? Devuelve un número. Devuelve 8. En realidad lo que devuelve es un set de datos con una fila y una columna con el valor que contó.
O sea que podríamos decir que es una tabla de una fila y una columna. Pero después ustedes lo que harían es, obviamente, leer, como saben que es un solo dato, que es un valor escalar, leen solamente ese dato que tienen ahí. ¿Sí? Bien. ¿Les queda entonces claro cómo funciona count? Bien. Entonces, a ver. Vamos a Perdona, pasar a... Ángel, Sí. si no entendí mal, entonces es como, ahí como puse en el comentario, sería como contar índices donde el valor de lluvia no sea nulo, básicamente. Cuenta valores. Cuando uno pone un nombre de columna, cuenta valores que haya en las filas, ¿sí? En esa columna, que no sean nulos. Cualquier número, si fuese una fecha, ponerle cualquier fecha, si fuese un texto, cualquier texto, que no sea null. Y eso va a contar. En cambio, cuando ponen asterisco, lo que hace es contar filas completas, ¿no? Filas. Y el where lo que hace es excluir filas, entonces terminarías contando menos de lo que hay. Por eso la primera y la segunda son equivalentes en este caso, en el resultado, ¿sí? Perfecto, perfecto, ahí sí quedó claro. Bien. Bueno, entonces, como había dicho, count cuando no tiene datos, lo que hace es devolver 0. Entonces yo quiero contar cuántas mediciones hay de la ciudad de Bahía Blanca, no me va a devolver null ahí, ¿sí? Porque la cantidad de registros en mediciones de la ciudad de Bahía Blanca es 0. Entonces lo que hace es devolverme 0. Es la única función de resumen que cuando no tiene datos no devuelve null, sino 0. ¿Sí? Y acá este sería el ejemplo, ¿no? Si yo le pido que cuente algo que no genera ningún valor para la contabilización, no me devuelve null, sino que me devuelve 0. ¿Bien? Bueno. Pasemos a la otra función de resumen, que es sum. ¿Sí? Sum lo que hace es acumular valores, estos sí tienen que ser numéricos, acumula valores de una columna que nosotros les indiquemos. Entonces, en este caso lo que le pedimos en esta consulta es sumar los valores de lluvia, ¿sí? De la ciudad Seúl y que el año sea 2020. Bien, entonces, lo que hace es de todos los valores que cumplen esa condición en el where, suma la columna lluvia, o sea que suma 100 y 50. Como resultado nos da 150. Si no le hubiésemos puesto el where con el año y le decíamos que solamente sume la ciudad de Seúl, teníamos un registro más, ¿sí? Que es null. Por lo tanto, acá lo que hubiese pasado es, hubiese dado 150 también. ¿Sí? Hubiese dado 150 porque 50 más 100, este no se suma, nos termina quedando 150. ¿Sí? Pero si el year de fecha hubiese sido 2019 en lugar de 2020, estos dos son los que no se suman y si hubiese intentado sumar null. Y cuando intenta sumar solamente null o no tiene nada para sumar, podríamos decirlo de otra manera, no nos va a devolver 0, porque 0 es algo. Lo que nos termina devolviendo es null, ¿sí? Y esa es la diferencia con count. ¿Bien? No se le puede poner asterisco a sum. Hay que poner un dato acá. Y ese dato tiene que ser numérico. Entonces, ¿se entiende para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? No cuenta, no hace ninguna otra cosa más que sumar valores numéricos. Esta función, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije recién, si no tiene datos para sumar, por ejemplo, acá, la ciudad de Córdoba en el año 2019 no hay datos, ¿sí? Entonces, lo que hace es no devolver 0, sino devolver null. Con eso sabemos que no hay información. Bien, ahora, fíjense acá. Si yo quiero sumar milímetros de lluvia
en un año y en una ciudad. Si no hay datos, no, bueno, igual está bien, porque si no hay datos, en realidad no sabemos, no podemos garantizar que fue 0. ¿Sí? O sea que tiene sentido que null sea el resultado. Bien, yo iba a decir que lo podríamos pasar fácilmente a 0 con la función isNull, pero por ahí no sería lo correcto, porque que sea nulo el resultado significa que todos los registros de lluvia que se tomaron, ¿sí? No se registraron datos. Pero no podemos garantizar por ahí que sea 0 los milímetros. Por ahí llovió y no los registramos, ¿sí? Así que depende el caso. Ustedes pueden transformar ese null que les devuelve SAM en 0 si quieren, o el valor que sea, o dejarlo null para después terminar mostrando no hay datos o algo así. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que hace count y lo que hace sum? Conceptualmente, ¿no? Uno cuenta registros o cuenta valores. Quiere decir que si cuento 14 o 17, lo que me va a dar, si cuento estos dos, 14 y 17, me va a dar 2. En cambio, si sumo, me va a dar 31. ¿Sí? Básicamente son dos operaciones matemáticas distintas. Bien, después viene el average o el ABG, que lo que hace es promediar. Y promediar básicamente es la suma dividido la cantidad, así que en este caso no hay mucha ciencia. Bien, acá estamos promediando las mediciones del año 2019. Entonces, cada vez que encuentro una medición de año 2019, ¿sí? La promedia. Pero fíjense, ¿qué cuenta hizo acá? Average. 22 más 5 dividido 2, exactamente. Y fíjense que el average, al igual que sum y que al igual que count, ignora los nulos. Entonces, acá no hizo 22 más 5 dividido 3, a pesar de que hay un registro con 2019, ¿sí? Hizo 22 más 5 dividido 2. Son los dos registros que considera válidos para hacer la cuenta, ¿bien? Si hubiésemos querido que haga 22 más 5 dividido 3 en lugar de dividido 2, ¿qué les parece que había que hacer? Es buena esa, ¿eh? Pero, ¿qué podríamos haber puesto acá? Le podrías haber puesto algún dato, literalmente, o arreglar el sensor que te mide. Sí, no, pero digo, ya tenés este dato, pero si vos querés No, que haga... y si no, tengo que hacer un contar, que me cuenta igual por más que haya nulos, Exacto. y después hacer un sumar y bueno, hacer la división. El sumar queda igual, porque acá al null lo puedo reemplazar por 0, pero básicamente es la misma, no tiene sentido sumar por 0, no le agrega nada. Ahora, a la hora de dividir, yo quiero dividir por 3 en lugar de por 2. Entonces, sería el sum de la columna C dividido el count asterisco, por ejemplo, podría ser. ¿Bien? Eso podría ser que en lugar de dividir por 2, divida por 3. ¿Bien? Pero si pongo el average así, lo que va a hacer es ignorar los valores nulos, tanto en la suma como en la división. ¿Bien? Tanto en la acumulación como en la cantidad. Bueno, y acá nuevamente, en este nuevamente, si no hay nada para promediar, va a devolver nulo. ¿Bien? Después están max y min, que lo que hace es obtener el máximo y el mínimo, obviamente, según el que se use, y se puede usar en cualquier columna de cualquier tipo. Puede ser de fecha, puede ser de texto, puede ser numérica, ¿sí? Entonces, fíjense, acá utilizado en la columna de grados centígrados nos devuelve la temperatura máxima. Ojo, no me devuelve la fila con la temperatura máxima, ¿eh? Me devuelve solo el valor más grande de esa columna. O sea que el resultado de esto es 29. No es toda la fila completa. Es importante porque solamente lo que hago es obtener el valor máximo.
Y con el otro lo que hago es obtener el valor mínimo, incluso si es un campo de fecha o de texto. Entonces, el min utilizado en fecha lo que hace es devolverme la fecha más chica, que es la más lejana hacia atrás. Profe, ¿Sí? y le quiero hacer una consultita. Y si yo, por ejemplo, necesito el país en el cual fue la máxima, ¿no? Tengo que poner en el where de mi consulta un max, o sea, o no se puede, o tengo que hacer tipo una consulta y en el where le pongo otra consulta adentro. Lo que dijiste segundo. Ah, Con esto ok. vos sabés cuál es la temperatura más grande y después lo que tenés que hacer es, eso va a ser una parte de una consulta y después otra consulta se va a encargar de obtener el nombre de la ciudad cuando el valor de temperatura coincida con el de el máximo. Esa es una manera. Si no, pueden usar el top, ¿no? También. Ah, sí, claro, la verdad. Bruno, sería una cosa así, select asterisco from mediciones, where, pero ese max C lo que va a tener que hacer es una consulta, una subconsulta, lo vamos a ver la próxima. Se pueden crear variables también, sí, eso lo vamos a ver después del primer parcial. Se pueden crear variables, guardarse el valor máximo en una variable y después cuando se ejecuta esto, utilizar esa variable de referencia como para poder filtrar. Exacto. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, con el min entonces lo mismo. Se muestra acá que se puede utilizar en una de fecha. Pero ¿qué pasa? Fíjense todos los resultados que tenemos. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué característica tienen todos estos resultados? ¿O qué característica tienen todas estas consultas que hicimos? No son todos numéricos, algunos fueron null, este es fecha. Que resumen la información que estamos leyendo de toda una tabla grande. Bueno, resumen información, pero resumen información de toda la tabla. Es decir, me devuelve un solo dato. ¿Sí? A veces es null, a veces es una fecha, a veces es un número. Ese número puede ser cantidad, sumatoria, promedio, pero es sobre toda la tabla. ¿Sí? A lo sumo hay un where, pero es decir, no me dice cuántos registros de Buenos Aires hay, por ejemplo. Perdón, cuántos registros de cada ciudad hay, o la máxima para cada ciudad. Es decir, siempre es un valor único, ¿sí? Un valor escalar. Si yo quisiera hacer que me devuelva, por ejemplo, para cada ciudad la cantidad de mediciones, ahí lo que hay que hacer es seleccionar el nombre de la ciudad y después vendría el count, ¿sí? Serían dos columnas en lugar de una sola. Y eso incorpora una cláusula que es la cláusula group by, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es que no traiga solamente una fila y una columna con el resultado global, sino que haya un criterio de agrupamiento. Por ejemplo, como les había dicho, la cantidad de mediciones por ciudad. Entonces me tendría que aparecer una vez el nombre de la ciudad, sin repetir, y cuántas mediciones hay. ¿Sí? O, por ejemplo, la cantidad de mediciones por año, una vez cada uno de los años, sin repetir, y cuántas mediciones. ¿Sí? Eso sería la cláusula group by. Para eso la usaríamos. ¿Bien? Entonces, acá hay un ejemplo de group by. ¿Sí? Obviamente, las banderitas en el SQL serían el nombre del país, pero como no entraba en la pantalla, puse una banderita. Pero no es que no se pueda guardar una banderita en la base de datos, pero ¿quién conviene guardar el nombre, ¿no? El ID. Entonces, si yo quiero sacar cuántas mediciones hay por país, ¿sí? Fíjense, sería una cosa así. Traigo el nombre del país y cuántas filas hay. Bien. De la tabla de mediciones y agrupo por nombre de país. Entonces el resultado va a terminar siendo algo así. Lo que va a hacer es, para cada país que esté en el listado y no haya sido excluido por el where, va a generar una fila y luego en la contabilización lo que va a hacer es agrupar. ¿Sí? En lugar de contar
toda la tabla va a contar cuántos hay para Argentina, cuántos hay para Brasil, cuántos hay para Corea. ¿Bien? ¿Se entiende cómo funciona entonces el group by en este caso? En todos los casos, pero en este ejemplo, lo que hace es, en lugar de aplicar el resumen a toda la tabla, aplica el resumen, ¿sí?, al criterio de agrupamiento que le pongamos. O sea, si hubiese puesto en lugar de país, país y ciudad, y agrupar por país y ciudad, ¿qué resultado hubiese tenido? No hace falta que me pongan toda la tabla, pero digo, en general, ¿qué resultado hubiese tenido? Si lo hubiese incorporado a la consulta el nombre de la ciudad, Vas a tener los países repetidos porque hay más de una ciudad para un mismo país. en algunos casos voy a tener países repetidos, o sea, Argentina va a aparecer Argentina Buenos Aires, Argentina Córdoba y Argentina Rosario. El count va a contar por ese doble criterio. Con Brasil va a aparecer Brasil San Pablo y Brasil Río. Y con Corea del Sur va a ser igual, ¿no? Porque hay una sola ciudad para ese país. Pero de vuelta, Pero todo entonces, depende de qué datos haya. Te escucho, sí. pues, aparecerían, digamos, la tabla como se muestra ahí a la derecha, o sea, las tres banderitas Sí. que cuentan todos los países y después abajo cada país por separado o solo la segunda tabla que se nombró. No, mira, sí aparece. Para cada país se incorpora una segunda columna que es el nombre de ciudad y luego la cantidad se agrupa o se calcula en base a la combinación de país-ciudad. O sea, lo que cuenta es cuántos registros hay de Buenos Aires, Argentina, cuántos registros hay de Córdoba, Argentina, y así. ¿Se entiende? Y ese count lo hace mirando lo que pusiste en la parte del De la select, izquierda. ¿no? Claro, exacto. Sí, 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 de lo que hay en la tabla y el count, ¿cómo sabemos lo que afecta el count? Por lo que está en el group by. Y en el group by Por el siempre group puede, by. sí, Ok. en el group by siempre puede ir las columnas, las columnas de selección que están en el select y yo puedo agregar además otro criterio de agrupamiento, pero nunca puedo tener más columnas en el select que en el group by, porque no tendría sentido. Yo no puedo traer acá país, ciudad y cantidad y solo agrupar por país. Si yo traje país, ciudad, tengo que agrupar por país y ciudad. Sí, es obligatorio, no va a andar sino. Bien. Entonces, en el group by siempre en general van a terminar yendo las mismas columnas que se pusieron en el select. Pero podrían ir más columnas si hacen falta. Bien. Y fíjense, ¿por qué uno diría, ¿para qué poner país, ciudad y no solamente ciudad y cantidad? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si ponía ciudad, cantidad, group by ciudad? ¿Pero qué sería cantidad? No entiendo la pregunta. En lugar de ser esto de acá, sería esto que pongo en el chat. Ciudad y group by ciudad. Te trae las ciudades, la cantidad de mediciones que hay por ciudad, pero no agrupa por país. Para estos datos sería exactamente lo mismo, solo que sin el país. Pero, por ejemplo, si tuviésemos un conjunto de datos mucho más grande, por ahí nos puede pasar de que Córdoba, haya Córdoba en Argentina y haya Córdoba en España, por ejemplo, y agrupa por nombre de ciudad. Entonces, si la ciudad se llama Córdoba, como que lo mete todo en la misma contabilización. Y estaría contando una medición de un país con la medición de Córdoba de otro país, todo junto. Esto es muy común cuando quiero agrupar, por ejemplo, por apellido. Y apellido, por ejemplo, el apellido Pérez o García o Rodríguez, nos terminaría agrupando registros que son de personas distintas, todo bajo el mismo apellido y no estaría bien. Entonces,
En esos casos siempre conviene agregar al group by el ID, de manera de que no haya ese tipo de problemas, ¿sí? Si se fijan después, van a notar que los módulos de la base de datos con la que estamos trabajando, los módulos algunos tienen nombre igual, pero pertenecen a proyectos distintos. Entonces, a la hora de agrupar, hay que tener en cuenta eso para que no termine agrupando por nombre de módulo, cuando en realidad pertenecen a proyectos distintos, ¿sí? Es la misma idea que podría pasar acá si tuviésemos Córdoba, España. De hecho, si esto no fuese una imagen, le agregaría Córdoba, España, porque está bueno el ejemplo. Lástima que es una imagen y ya no lo voy a poder editar tan fácil. Va, con el Photoshop capaz que sí, pero... Bien. No sería como el distinct en ese caso, ¿sí? Lo que hace es agrupar por lo que le pidamos que agrupe, ¿no? Y mientras el valor que está en esa columna sea igual, lo va a meter en la misma fila, ¿sí? Entonces, ese sería el problema en el caso de que tengamos dos cosas que se llamen igual, como puede ser el nombre de una ciudad, pero que en realidad representan ciudades distintas. ¿Podemos cambiarle los nombres con estas funciones? ¿Los nombres a qué cosa, Pablo? ¿Al nombre de la columna? Sí, esto por ejemplo, si lo escribo tal cual, no me va a traer esto como nombre cantidad. Me va a traer esto como sin nombre. Yo lo que tendría que poner acá a la derecha del count es el as y el nombre alias, como ya vimos. Bueno, seguimos con esto. Acá hay otro ejemplo. Fíjense que se puede hacer con un dato que incluso es el resultado de la ejecución de una función. Entonces, si hago un select del year, de la fecha, y el max de las temperaturas, y agrupo por el year de fecha, lo que hace es, años entre los datos tenemos dos, 2019 y 2020. Entonces, lo que hace básicamente es, para el año 2019, busca cuál es la temperatura más alta que se haya registrado con ese año. Y nos da que es 22, ¿sí? Que está acá. Y después hace lo mismo con el, no, 22 no, 29, con el 2020. Y con el 2019 hace lo mismo y encuentra que es 22 el máximo para ese año. Entonces, esto, cuando uno lo ve, por ahí piensa que lo que termina obteniendo es el año de la temperatura más alta, y no. Lo que está haciendo es todos los años, y para cada uno de esos años, la temperatura más alta, ¿sí? Porque si yo quisiera sacar el año de la temperatura más alta, lo puedo resolver con un top, ¿sí? Tranquilamente. Esto es otra cosa. Esto agrupa, acuérdense. Bien. Y después hay una cláusula más, además del group by, que se llama having, ¿sí? Y el having nos sirve para filtrar una columna resumida. Bien. Having sirve para filtrar una columna que fue resumida. O sea que no es el where, ojo. El where nos sirve para filtrar la información que está en la tabla. En cambio, el having nos sirve para filtrar el resultado de un resumen, de una de las funciones de resumen. Por ejemplo, si yo ejecuto esta consulta sin el having, obtengo este resultado de acá. Ya lo vimos este ejemplo. Para cada país y ciudad, la cantidad de mediciones. Y si le aplico el having, fíjense que al having yo le vuelvo a poner la consulta, ¿sí? No puede usar un alias acá tampoco, al igual que en el where no se puede usar el alias. Entonces yo acá puedo filtrar del resultado, ¿sí? De esa consulta aquellos que hayan contabilizado más de 2, por ejemplo. Entonces, de acá lo que contabilizó más de 2 fue Seúl, ¿sí? Entonces me termina quedando eso. Recuerden, el having no sirve como where, no es un where,
es un filtro que se le aplica a los resultados de las funciones de resumen. ¿Sí? Sirve para filtrar ese tipo de información. Si yo quisiera filtrar, por ejemplo, de esto, que solamente cuente país, ciudad y mediciones de países que no sean Brasil, para decirle que no sea Brasil lo hago con un where. Ahora, para decirle que lo que contó sea mayor que 2, lo hago con Javi. ¿Bien? Bueno. Se podría, sí, bueno, ahí select having count asterisco mayor a max del count asterisco. Esa habría que probarla. Eso te diría que se puede hacer con una subconsulta, pero no sé si te va a dejar aplicar. No. Si no me equivoco, lo que tenés que hacer es el max lo tenés que resolver con una subconsulta. Traer que la cantidad que contó sea mayor. Igual, ¿cómo puede ser mayor que el max? Podría ser mayor, por ejemplo, que el promedio, podría ser, pero nunca O que sea, el max, me parece. yo me refiero a que el mayor de la cantidad, digamos, el más grande, que el número más grande que haya ahí. ¿Me explico? La cantidad de No, mediciones esa. que la cantidad de mediciones sea mayor que. No, la más grande de todas. O sea, que me traiga la más grande. Por ejemplo, en este caso Saúl, pero sin poner No, más. Porque- eso se puede resolver o con el top, ya lo vimos hace rato, con el top y order by. Sí, a esto mismo, pero acá en vez de poner Javi, pongo order by 3 de forma descendente y acá pongo top 1. Entonces, de todo esto se queda con un solo registro. Claro, sí, sí. Perdón, profe, sí, sí, sí. Era Y más, si más no, sencillo con una era. sí, si no, con una subconsulta. Si no, con una subconsulta también, que lo vamos a ver la próxima. Bien, entonces estas son las funciones de resumen, bien, y también vamos a tener un TP, a ver si lo tengo a mano. Este sería el TP a resolver. ¿Sí? Tienen acá varias consultas por resolver, 24 serían. Y después, como siempre, vamos a subir un set de datos como para que puedan comparar. ¿Sí? Fíjense que esta vez hay varios para que puedan comparar. Y yo tenía pensado mostrar algunos ejemplos, pero se hizo un poco largo. No sé si prefieren tratar de resolverlas ustedes. Y de última, si se les complica, tienen también, bueno, los videos tutoriales y los apuntes, como quieran. Llevamos un buen rato, vamos casi 2 horas. Es más de lo que en general nos gusta que dure las reuniones, porque más de hora y media me parece que ya después es difícil seguir manteniendo la atención, ¿no? Pero como quieran. Dale, traten de resolverlo entonces ustedes y cualquier cosa preguntan en el foro de dudas, ¿sí? Sí veo que tienen hambre ya. Así que, bueno, entonces hacemos así. Queda la guía de trabajo práctico que ya está linkeada, ya está subida, y después algunos resueltos como para que tengan con qué comparar, ¿sí? Perdón, Ángel, la autoevaluación esa, porque vi que habías corregido, o que estaban viendo ahí bien, en un momento la de una compañera. Es obligatoria, la verdad es que no la hice, ni me rescaté que estaba. Me acabo de No, enterar. no es obligatorio. Tiene una nota, pero esa nota no influye en el resultado final del cuatrimestre, ¿sí? ¿Y hasta cuándo va a estar habilitada? Sí, nada, me pongo a practicar con eso. No, está habilitado indefinidamente, no tiene fecha límite. Listo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Le hago fíjense otra bien. consultita. Ay, Sí. perdón, lo recorté. No, que recién nombré un trabajo práctico. Yo sé que seguramente me pueda decir que está en el temario. Pero, ¿cuándo se va a habilitar? ¿Esta semana? No, la próxima. ¿Cuál, perdón?
No, usted redijo que algo de un ¿Al que trabajo mostré? práctico. Ya está en la parte de actividades, está linkeado, es el 2.3. Ah, pero no es entregable, es simplemente como No, los que veníamos ninguna haciendo. actividad Listo. es entregable obligatoriamente. Listo, gracias. Bueno, fíjense ahí, en esos ejercicios, no se vio acá en la reunión, pero en los apuntes hay algunas consultas que tienen una palabra específica, ya se van a dar cuenta cuál es, que cambian toda la lógica de lo que hay que hacer. Fíjense cuál es y a ver si se dan cuenta. ¿Está bien? Es una palabrita que hace que la forma en que hay que resolverla sea distinta. ¿Bien? Y si quieren ver un poco al respecto, están los apuntes y están los videos tutoriales, ¿sí? Cómo resolverlo. Bueno, Ok, profe, nos vemos, nos gente. vemos. Chau. Hasta luego. Chao, gracias Ángel. Chao.